tanto, estamos en el camino difícil, porque lo fácil nunca ha sido lo privilegiado. Lo fácil es por donde anda todo el mundo. Raimundo y todo el mundo, Villegas y todo el que llega. Pero por lo difícil solo andamos los muy pocos, los rebeldes, los que no nos conformamos con la vida mecánica, con el comodismo del sueño. Vivir soñando es muy cómodo, porque en el sueño se evade la realidad. Se vive en la mentira, en la falsedad. ¿Cómo está, joven? De modo que andar por este camino solo es posible teniendo un carácter privilegiado, un carácter rebelde. Pero nuestra rebeldía no es la rebeldía vulgar, la rebeldía sin causa. La nuestra es rebeldía contra todo lo que signifique delito. Delito contra lo divino. Así pues que caminar por este camino esotérico es como andar por el filo de la navaja. Tenemos que andar sumamente alerta, porque si no andamos alerta, no hay progreso, no avanzamos. Así es que el estado de alerta debe ser nuestro termómetro. El termómetro debe estar siempre en aumento, nunca en descenso. Así es que el estado de alerta debe aumentar día a día para poder progresar en el camino de los privilegiados, el camino que conduce a la luz. La vida común y corriente no conduce a ninguna parte. La gente común y corriente da vueltas y vueltas en un círculo vicioso hasta que se le cumple su ciclo e ingresan a la zona sumergida del planeta. Toda esa gente comienza a formar parte del círculo pétreo del planeta. La psiquis de los condenados al infierno sirve como sustento al reino mineral sumergido. Porque en la naturaleza nada se pierde. Todo cumple alguna finalidad. La finalidad de la psiquis ególatra de la gente es la de dar consistencia al reino mineral, a las piedras,
que forman las capas tectónicas del planeta. Escapar de eso solo es posible mediante la transformación consciente y voluntaria de nuestro propio psiquismo, de nuestro propio nivel de ser. Paz y merecer. El nivel de ser de las personas determina su posición en el espacio y en el tiempo. De modo que los condenados, los irredentos, tienen como finalidad ingresar a las zonas sumergidas para descomponerse y convertirse en piedra. Triste final, la de aquellos seres que ya han vivido sus 3000 ciclos dentro de la rueda del samsara y que no han hecho nada para transformarse. La transformación del ser humano no es una obligación, porque existe el libre albedrío establecido por la propia divinidad. De modo que los seres humanos están en su derecho de perderse. La salvación no es una ley general, es algo muy exótico, muy raro. Encontrar un ser humano que quiera transformarse. Lo normal es que las personas estén conformes, contentas con sus sueños, con su falsedad, con su mentira y con su egolatría. Eso es lo normal. A la propia naturaleza no le interesan los individuos sagrados, femeninos o masculinos. A la naturaleza le interesa la gente mecánica, con excepción de su perversidad. De modo que no nos extrañemos de que en estas reuniones no vengamos sino unas pocas personas. Si queremos ver multitudes, vamos a los cines, a los estadios, a los lugares donde hay espectáculos públicos. Ahí están las multitudes, gritando espantosamente. En estos lugares de estudio y de reflexión no hay sino los pocos. Este es el camino de los pocos. Los muchos no están interesados en nuestros asuntos íntimos, esotéricos. Así es que nunca vamos a ver alguna multitud gnóstica en ninguna parte. Siempre habrá solo pequeños grupos de inconformes que no están dispuestos a seguir el proceso mecánico del nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese proceso
es demasiado burdo, demasiado vulgar. No es para las almas selectas y rebeldes como nosotros. Nuestra principal característica es la rebeldía, la inconformidad. Los conformes viven su vida de sueños y de fantasías y nunca realizan nada en su vida. Del mismo tamaño que nacen, de ese mismo tamaño mueren. Me refiero al tamaño espiritual. No realizan ningún progreso durante los 70 o 80 o 100 años que viven. Siempre tienen el mismo tamaño, pequeño, insignificante, en el escenario de la vida universal. De modo que hay que sentirse privilegiado, porque tenemos la suficiente comprensión, la suficiente inteligencia para entender la necesidad que tenemos de autotransformarnos. Es algo que solo podemos hacer nosotros mismos. Nadie puede hacer nuestra transformación psicológica, solo nosotros mismos, mediante fuertes esfuerzos diarios, constantes, para adquirir nuevos niveles de conciencia y de ser. Sabemos muy bien que necesitamos desarrollar el 100% de nuestra conciencia. La gente común y corriente se conforma con su 3%. Nosotros no nos conformamos con 3%. Queremos el 100%. Por eso nuestras luchas íntimas son intensas, constantes, de noche y de día, siempre buscando buenas noches. Siempre buscando otro estado interior. Otro nivel interior. El nivel común y corriente es demasiado burdo para nosotros. Es demasiado doméstico, inconsciente. Así es que lo que queremos es algo grande, muy grande. Por eso cuesta tanto. No queremos lo barato. Las baratijas de la vida no significan nada. Las cosas materiales por las que se debaten las multitudes son demasiado pasajeras como para dedicarle nuestra energía y nuestra vida. Queremos el despertar de la conciencia. Y eso es sumamente grande.
porque la conciencia es lo más elevado que los dioses depositaron en nosotros. Es verdad que perdimos esa conciencia original, y ahora tenemos la obligación de recuperarla. Mediante esfuerzos, mediante intensas luchas íntimas en contra de nuestras debilidades o defectos. Ese es el camino que han enseñado los grandes maestros. Moisés, Jesucristo, Buda y ahora nuestro avatar Samael. Así es que comprenderán ustedes que estamos en el camino que conduce a la luz. Y para vivir dentro de ese camino necesitamos estar siempre alertas. El estado de alerta no es contra algo externo, es contra nuestro estado interno de ser, contra los sueños, contra las fantasías, contra los defectos en sí. De esa manera podemos pasar por la muerte y la resurrección. Es necesario morir y resucitar de entre los muertos. Así lo enseñó el gran resucitado, conocido como Jesucristo. Morir para renacer en otro nivel, en otro estado de conciencia y de ser. Esa es la finalidad de esta enseñanza y de este camino. Porque la vida no nos puede dar esa realidad. La vida solo da dos cosas: placer y dolor. Nada más. Así es que necesitamos comprender que el placer y el dolor no nos dejan ninguna ganancia. Entonces las gentes comunes y corrientes pasan por el escenario de la vida metidas en ese dualismo del placer y del dolor. Eso no nos interesa. Queremos algo nuevo, algo diferente, algo superior. Queremos una conciencia clara y lúcida. Queremos morir y el renacer. Morir en sí mismos. El gran maestro Francisco de Asís dijo que solo muriendo podemos alcanzar la eternidad. Pero se le olvidó decir al gran sabio la palabra en sí mismos, morir en sí mismos.
demonios. Porque ahora la gente interpreta que es que después de la muerte se van al cielo, se van a la eternidad. Y es claro que eso es falso. Para entrar a la eternidad hay que tener la conciencia. Si no tenemos la conciencia, no entramos al reino de los cielos. Nos quedamos en la periferia, en la oscuridad, en la región de los sueños, en las zonas fatales de la eternidad, los suburbios. Así como en las grandes ciudades existen las zonas residenciales lujosas y existen las favelas, así en la eternidad también existen esas regiones especiales donde viven los dioses, y esas regiones oscuras donde viven los demonios. De modo que de la existencia salimos para dioses o para demonios. No hay alternativas. No hay opciones. Así es que no debemos engañarnos pensando que con alguna ley evolutiva vamos a alcanzar algún día las zonas superiores de la vida universal. Eso no acontece. Necesitamos morir y renacer, aquí y ahora. No es que tenemos que esperar que se muera el cuerpo para irnos al cielo, eso no acontece. Cuando el cuerpo muere ya debemos estar listos para ingresar a las regiones superiores. Ya saben que el fundamento de ese ascenso consiste en la transmutación de nuestro enseminis, de nuestra energía sagrada. No existe otra fórmula, no existe otro camino. Eliminar nuestros defectos y transmutar nuestra energía sagrada. Así es como nos elevamos. Así es como nos convertimos en dioses. Así es como cumplimos con el objetivo principal de la existencia. Todo lo demás es pasajero. Podemos acumular bienes materiales, pero ¿dónde quedan esos bienes cuando llega la muerte? Muchas veces ha habido seres que han dedicado toda su vida a construir una fortuna. Cuando ya la tienen, viene la muerte. Y otros son los que disfrutan esa fortuna. Así pues que 3 cosas son fundamentales para vivir: pan, abrigo y refugio. Todo lo demás son ambiciones inútiles.
cosas pasajeras que se quedan cuando ya nos vamos de acá. Así pues que toda esa comprensión del vivir y de la razón de ser del vivir nos pueden dar la sabiduría, el conocimiento, la libertad, la justicia, todo eso que la gente cree que tienen pero que no tienen. Así pues que el estado de íntima recordación es el fundamento básico de nuestro progreso interior, de nuestro crecimiento espiritual. Olvidarnos de sí mismos nos conduce al sueño, a las fantasías inútiles. De modo que por eso el camino esotérico se le conoce como el despertar de la conciencia mágica, de la cual hemos sido poseedores en el amanecer de la vida. El hecho de haber perdido esa conciencia no significa que no podamos recuperarla. Sí podemos recuperar la conciencia mágica con la que fuimos creados, mediante fuertes esfuerzos constantes, permanentes, mediante intensas luchas íntimas, mediante un fuerte estado de alerta. Así es el camino. Así es como podemos triunfar. Si desean formular algunas preguntas, discutir alguno de estos puntos, con gusto les escuchamos. Maestro, hemos recibido su conferencia con distintos puntos, hemos hablado de la observación, de la transmutación, y en este camino uno que quiere empezar, ¿por dónde empieza nuestro primer paso? Empezamos con la observación de sí. Así es, comenzar a recordarnos, autorrecordarnos. Porque el grave problema del ser humano es que no recuerda. Y como no recuerda, entonces no tiene la memoria ni del pasado ni para el futuro. El maestro Samael decía que el futuro y el pasado se enlazan armoniosamente para formar el presente. De modo que es necesario recordarnos. Mediante esos esfuerzos por recordarnos, comenzamos a tener memoria de sí, conocimiento de sí, relación de nuestro tiempo presente y de nuestro tiempo futuro. ¿Entiendes? Maestro, el autorrecordarnos implica también que necesariamente debemos recordar nuestras vidas pasadas.
Eso viene como consecuencia. Más adelante se va formando la conciencia de lo presente y de lo pasado, en nuestro propio entendimiento. Los sueños muchas veces son vidas pasadas que hemos tenido, ¿no? Sí, muchas veces. Muchas veces ingresamos en las memorias de nuestra propia vida y vemos escenas del pasado, de las vidas anteriores. Muchas veces debemos aprender a discernir entre lo que es de ahora y lo que es del pasado. ¿Entendido, licenciado Muñoz? Sí, maestro. Y para autotransformarnos, ni siquiera nuestros padres internos pueden ayudarnos. Sí, siempre nos ayudan el padre y la madre. Siempre nos ayudan. No estamos solos. De eso podemos tener absoluta certeza. Nunca estamos solos. El Padre y la Madre Divina nos protegen, nos guían, nos ayudan, nos auxilian constantemente. Y para lograr esa ayuda, tengo que contactarme con mi padre y mi madre internos. A Dios rogando. Constantemente hay que pedir el auxilio divino. Constantemente. Maestro, muchas calamidades van a acontecer, pero esta sociedad está tan decadente, ¿no? Y por eso ya tenemos que destruirse, ¿no? ¿Y por qué con tanto dolor? O sea, no sería, nos espera mucho dolor. ¿Por qué? Pero la madre divina, ¿por qué no nos enchufa? Y ya directamente con un soplo nos quedamos dormidos y muertos, ¿no? Y listo. Pero nos va a acontecer mucho dolor. Sí, esa es una apreciación equivocada de tu parte. Es necesario comprender que el dolor se debe a que hemos descendido a un nivel de vida que no es para nosotros. Por eso hay tanto dolor. Hemos descendido al nivel de la vida animal. Entonces los animales pueden vivir como animales, pero nosotros, ¿cómo podemos vivir como animales si no somos animales? Y es claro que eso nos duele profundamente, nos lastima. Por eso es que necesitamos salir de esa situación mediante los esfuerzos íntimos de recordarnos, de eliminar nuestras debilidades. Pero la forma en que vamos a hacer, que vamos a desaparecer va a ser mediante el fuego, Pero los justos serán salvos secretamente, no te olvides de eso. Pero pienso en general, ¿no? ¿Por qué tanto dolor? Como otra vez vuelven y preguntan, ¿no? Ya debería ser un soplo, pero nos va a venir mucho dolor, ¿ves? Sí, pero no, forma de desaparecer. pero no es así como tú piensas. ¿Qué dolor podría ser comparable al dolor que ha sufrido Jesús el Cristo? Yo creo que no hay dolor humano que se compare a eso. Yo pienso que cuanto más dolor se nos viene es porque más bien tenemos que superarnos
tenemos que vencer el dolor y agradecer al Padre que nos manda ese dolor, que nos eleva. ¿O estoy equivocado? Así es. Prácticamente vamos a morir quemados, ¿no? O sea, vamos a desarrollar sobre fuego, ¿no? Los justos serán salvos secretamente. Así es que no es para todo el mundo el final desastroso. Es que tenemos familia, tenemos conocidos, amigos que no están en este camino y no sé si nosotros vamos a morir. Sí. Es solo los justos los que se salvarán. La Escritura dice claramente: donde hay 5, 2 serán tomados y 3 serán dejados. Eso quiere decir, 2 tomarán la enseñanza y 3 no la tomarán. Aunque parezcan personas buenas, gentiles, pero no toman el camino. No toman la enseñanza, entonces no pueden salvarse. Eso es lo correcto. Y como no podemos agarrar a nadie por el cuello y meterla al camino, es una cuestión de elección. Cada uno elige por dónde ir, ¿verdad? Así es. ¿Qué otra cosa quisiéramos discutir? En este momento que están alistando armas, está todo a un punto, en cualquier momento va a estallar, ¿no? Como ella dice, tal vez lo triste, por lo menos cuando veo las imágenes, es de la gente que aparentemente no estaría metido en este tema. Los niños, la gente que vive en esos países se ha quedado aprisionados o están ahí por karma. O sea, es un infierno vivir ahí en estos momentos. Eso es lo que les toca. Es lo que les corresponde. A cada cual en la vida le corresponde sus propios sufrimientos y sus propias alegrías. ¿Cuál debería ser, digamos, nuestra actitud? ¿Pedir por ellos, orar o seguir nuestro camino, o no sé? Seguir en lo nuestro. Seguir en lo nuestro y no cejar jamás. Los demás, cada uno enfrentará su propio destino. Así es que la vida, todo es una cuestión muy individual, muy personal. Nadie puede responder por nadie, sino por sí mismo. Esos niños que vemos ahora, que están en todo eso, han sido adultos en vidas anteriores y han cometido graves errores. Por eso se encuentran en esas circunstancias. No es porque Dios sea malo, sino que cada uno se ha buscado su propio mal. Así es el orden de las cosas. Todo lo mal que nos puede pasar es la consecuencia de lo que nos merecemos. Y no nos acordamos tal vez el por qué. Así es. Pero esta parte del karma, ¿tenemos que cumplir dentro de nuestro karma o hay alguna manera, digamos, de ya no sufrir, ¿no? Evitar ese sufrimiento? ¿Cómo limpiamos nuestro karma? Sí. El final del karma es el final de nuestros errores.
No hay forma. Cuando ya no cometemos más errores, cuando ya no cometemos más delitos, se acaba el karma. Desaparece el karma de nuestra vida, el dolor, la recurrencia, todo lo malo. Así es. Maestro, pero pagar el karma con dolor es un poco inteligente, maestro, sabiendo, digamos, de la muerte mística, Así es. que hay ese otro camino. Ahí está. Ahí está la solución, el remedio. Muchos lo quieren, otros no los quieren. Así. Pero la solución existe. De nosotros depende. Bolivia es un país con deuda. Todos los países están más o menos en el mismo nivel. Porque la gente que habita en esos países tiene el mismo nivel de ser. Entonces, en todos los países hay los mismos problemas. Porque la gente es la misma. La gente está en el mismo nivel. Durmiendo profundamente. Pero la gente de Corea del Norte de Afganistán, O de Siria. Gentes que han cometido graves delitos en el pasado. Por eso están sufriendo tanto. No es porque Dios es malo, sino porque deben. Es justo. Y el que debe o paga con méritos o con dolor. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Pero el que no tiene con qué pagar, paga como el tigre, con su cuero. Así es la ley. La suprema piedad y la suprema impiedad de la justicia es la ley. ¿Qué otra pregunta surge? El maestro Samael en uno de sus textos nos da la fecha del fin del mundo, pero los que, pocos que entiendan así, usted ya entendió la fecha. Del año 2500 terminará todo esto. Y comenzará la nueva raza, la sexta raza. Será una raza de semidioses. y nosotros todavía vamos a seguir encarnando. Si Dios quiere. Va a seguir existiendo así como va a haber la tierra todavía, o va a desaparecer con la tercera. Habrá un nuevo sol y una nueva tierra, dice la Escritura. Porque el planeta que viene viajando en la dirección de la órbita de la Tierra colisionará con la Tierra y se la llevará más lejos de donde está. Veremos el sol más pequeño y estaremos más lejos de la luz del Padre Sol. ¿Y eso va a ser en unos 400 años o desde la nueva?
o ahora? Hasta el año 2500 habrá ocurrido todo eso. El Columbus es, ¿no? El Columbus es el planeta que viene viajando en dirección a nuestro planeta. Así pues que ese planeta se adicionará al nuestro y entonces el nuestro será un planeta más grande, mucho más grande, y estará mucho más lejos del Sol. Se acercará su órbita al planeta Marte. Ahora estamos más cerca del planeta Venus, pero después de eso estaremos más cerca de Marte. Pero ¿cómo pueden venir en la raza mejor si vamos a estar más lejos del Sol? Que nosotros somos experimentos del Sol. No te olvides que la distancia del Sol con los planetas no significa el disminuir la cantidad de energía solar que se recibe. Así es que planetas que están tan lejos como Plutón, por ejemplo, recibe la misma cantidad de energía que Mercurio, que es el que está más cerca. Todos los planetas juntos forman la 800ª parte de la energía del Sol. Por eso el Sol los maneja a los planetas como burbujas, porque su energía es sumamente potente. Puede manejar esas masas planetarias como burbujas. Por eso los antiguos consideraban que Dios era el Sol. Y esa es una tremenda realidad. Para nosotros, el Sol es Dios. Y si la energía solar deja de llegar a algún planeta, ese planeta muere instantáneamente, con todo lo que tenga. Según es el poder de esa energía llamada Sol, o sea, el Cristo cósmico. ¿Y el Columbus tiene habitantes? No, no tiene habitantes. Es una masa planetaria sin habitantes. La Tierra se más atrasada, o sea, somos los más Sí, porque, tenemos conciencia más porque la humanidad del planeta Tierra se salió del programa de los dioses. ¿Y por qué nos hemos salido? Porque se los dijo claramente que no comamos del fruto prohibido. Si no hubiéramos cometido ese delito de utilizar las aguas de la vida para el placer ese del orgasmo, entonces hubiéramos seguido el orden que ha seguido Venus, Marte, Mercurio, todos los demás planetas. Nosotros venimos de la Luna, ¿no? Antes. Sí, dice que la Luna era la base de la humanidad, que después se trasladó a la Tierra. Solo nosotros, solo la Tierra viene de la Luna, no los otros habitantes de los otros planetas. Así es. El problema fue de los terrícolas. Son considerados dentro del sistema solar como gente maluca,
loquitos. Así es, una vergüenza. Pero en la siguiente raza que venga ya va a haber otra oportunidad nuevamente. Sí, porque terminará el karma del planeta con la colisión esa que habrá. El planeta Tierra ya no tendrá más karma. Entonces la sexta raza será la raza de los semidioses y la séptima será la raza de los dioses. Es el futuro del planeta Tierra. Y si nosotros trabajamos en este camino, podemos tener la oportunidad de ingresar a la sexta raza, sí. Los justos serán salvos secretamente. Que el Padre y la Divina Madre nos guíen y nos protejan. Paz y bendición. Paz y bendición. Una hilera de gente que estaban recibiendo algo y fui a ver qué era y había un demonio lanzando sobre esa gente unas energías malignas y entre esa gente estaba un hermano carnal. Y quise sacarlo de ahí. Y él no quería. Y me decía, no, largarme, no me molestes. Y yo quería sacarlo. Y en eso comencé a sentir que la influencia del demonio me estaba agarrando a mí también. Y que te escapes. Y tuve que largarlo y salir.